Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Hoy en nuestro tema central haremos un balance sobre el impacto de la epidemia en Sudamérica, específicamente en Bolivia y Chile, países en los que el neoliberalismo ha hecho de las suyas con la ciudadanía. Recuerden nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. Con una de las apuestas más altas del mercado farmacéutico, la firma rusa de biotecnología Biokar compite en el desarrollo de una vacuna que inmunice el COVID-19. Rusia, siendo el país que en la época soviética fomentó la creación de las vacunas para enfermedades como la viruela, ahora lucha por igualar las investigaciones del nuevo coronavirus. Científicos afirman que se espera que los resultados estén listos para finales de agosto. La firma se asoció con el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología Vector Stay con el fin de encontrar una vacuna en el menor tiempo posible. Эта вакцина построена на достаточно понятной, используемой часто в мире всеми платформе. Вирус везикулярного стоматита был модернизирован таким образом, чтобы обеспечивать иммунный ответ организма в момент проникновения COVID-19 вируса. Biokar diseña los ensayos clínicos de la vacuna en voluntarios sanos, con la colaboración del Instituto Siberiano Vector, conocido como el principal pionero desde la época soviética en el desarrollo de vacunas. La vacuna aún está en estudios antes de ser lanzada al mercado. Мы наработали опытно-промышленной серии уже сейчас, и до конца месяца отправляем в Новосибирск нашим коллегам. Они будут заниматься исследованием протективных свойств вакцины. Вакцину на все свойства, связанные, на все аспекты, связанные с безопасностью, будем испытывать мы. El Instituto Farmacéutico investiga los temas con relación a la seguridad de la vacuna, manteniendo su reconocimiento como una de las empresas con mayor trayectoria de vacunas dadas a conocer por la Organización Mundial de la Salud. En medio de la pandemia en Bolivia, pacientes con cáncer enfrentan su propia tragedia al no poder conseguir los tratamientos de radioterapia en los hospitales oncológicos del país, que vive una crisis política luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. El sistema de salud del país ha colapsado progresivamente al presentar problemas estructurales. Se suman la falta de operatividad del transporte público en un 60%, lo que convierte la cotidianidad de los pacientes que reciben quimioterapia en una verdadera tragedia. A veces nos dicen, bueno, espera, te van a llevar la movilidad, pero no hay movilidad. Entonces tenemos que buscarnos cómo venirnos. Yo al menos en mi persona, como le digo, yo he tenido que caminar, como le digo, desde el hospital, así, levantando la mano para poder llegar hasta aquí. La agonía que enfrentan a causa de esta pandemia los pacientes oncológicos no es solo en el traslado, en el transporte público, sino al buscar los tratamientos que muchas veces solo empresas privadas distribuyen, lo que se convierte en un agravante en tiempos de cuarentena. Muchos pacientes no pueden comprar los medicamentos porque no están trabajando. Hay muchos pacientes que necesitan estudios como la tomografía, que cuesta caro. Con el temor de contagiarse del nuevo coronavirus, al ser pacientes de cáncer, estas personas enfrentan un mayor riesgo de contraer el COVID-19. Para seguir recibiendo sus tratamientos, deben vivir odiseas que van desde la dificultad en el traslado hasta la atención en hospitales que priorizan a los pacientes con coronavirus. Científicos búlgaros investigan si una centenaria vacuna antituberculosa, conocida como BCG, obtiene buenos resultados para proteger a la población ante el contagio del nuevo coronavirus. В контекста на пандемията в момента доказва се почти със сигурност вече, че всъщност в страните, в които се прилага рутинно БЦЖ ваксината, заболеваемостта и смъртността са с 40% по-ниски, което никак не е малко.
El gobierno búlgaro autorizó la fabricación de 40 millones de dosis de BCG a manos del laboratorio público Bulbio. Si los resultados son positivos, esta vacuna será exportada a 140 naciones. Има връзка с общата стимулация на имунитета и с факта, че хората, които имат БЦЖ ваксина, не заболяват или ако заболеят, прекарват със сигурност по-леко и други бактериални и вирусни инфекции. Bulgaria es uno de los países fabricantes de la vacuna contra la tuberculosis. Los habitantes de este país reciben 4 dosis obligatorias antes de la edad adulta para desarrollar anticuerpos. Científicos consideran que el uso de esta vacuna podría ser una solución al COVID-19. Australia, Sudáfrica, Europa y Estados Unidos tienen varias hipótesis del efecto escudo que podría tener esta vacuna contra el coronavirus. En Lima, millones de habitantes enfrentan la pandemia por coronavirus sin agua. Cerca de 1/3 de habitantes de la capital peruana sobreviven con graves deficiencias en el suministro del vital líquido, impidiendo cumplir con las recomendaciones epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud. Con una concentración del 29% de los habitantes del país, Lima cuenta apenas con un 2% de los recursos hídricos totales. La condición desértica, aunada a la vulnerabilidad por el cambio climático que ejerce grandes sequías, configura un escenario que empeora con la falta de ejecución de proyectos hídricos. En la población marginada de la ciudad, las personas sufren el no poderse lavar las manos o bañarse con frecuencia por este motivo, generando angustia en los habitantes por el incumplimiento de las órdenes de limpieza. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre las tensiones políticas en Bolivia y Chile, países sudamericanos donde los sectores sociales padecen el coronavirus y las políticas neoliberales de sus gobiernos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. En una radiografía que hacemos al continente por la pandemia del nuevo coronavirus, te mostraremos las condiciones de los países en la región ante la pandemia. En esta ocasión hablaremos de las tensiones y denuncias contra los gobiernos de Bolivia y Chile. La pandemia por COVID-19 aumenta las precariedades de los ciudadanos de estas naciones sudamericanas que, además del coronavirus, padecen los embates del neoliberalismo en sus países. El continente americano es ahora el epicentro de la epidemia por coronavirus, al presentar el crecimiento más alto en el número de casos. En el caso de Latinoamérica, sus países tienen debilidades históricas y estructurales en los sistemas de salud pública, lo que aumenta el riesgo en la difusión de la epidemia. La mayoría de estos países ha sido expoliado y sus recursos han sido saqueados por Estados Unidos. Es el caso de Bolivia y Chile, cuyos gobiernos actuales son leales al gobierno estadounidense. En Bolivia la situación por el COVID-19 es atípica, al tener un gobierno que llegó al poder vía golpe de Estado. Este contexto político en el país complejiza el adecuado control de la epidemia, sobre todo en aquellos estados en los que la resistencia al gobierno de facto de Yanine Áñez es mayor. Así con temor y todo, uno si tuviera plata no podemos salir a trabajar, pero los que vivimos diario a la fuerza tenemos que exponernos contra esta pandemia y tenemos que salir, no hay de otra. Todo hemos gastado, hemos agotado, porque también nosotros no, claro, hemos recibido ese de bono universal, pero 500 bolivianos no alcanza. En este país andino, la debilidad institucional es la norma. El suceso más reciente es el escándalo por corrupción en el que se vio envuelto el exministro de Salud, Marcelo Navajas, por inflar precios en la compra de insumos médicos. La presidenta ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas. El departamento de Santa Cruz es el más afectado por la epidemia, seguido de Beni. Ambos departamentos, centro de las mayores protestas contra Áñez y sus políticas represoras. En estas localidades, los médicos empiezan a abandonar sus trabajos por contraer COVID-19. Lo mismo ocurre con gran parte del cuerpo de enfermeras. Con el aumento de los casos de coronavirus, el personal sanitario exigió al gobierno la dotación de material de protección personal, equipamiento y medicamentos básicos para los pacientes.
La falta de insumos básicos afecta a pacientes de otras enfermedades graves, aumentando así el número de víctimas mortales por otras patologías. En Bolivia, lastimosamente, la enfermedad del cáncer sigue siendo sinónimo de muerte. Y lastimosamente el cáncer tiene rostro de mujer. Muchas mujeres estamos muriendo con el cáncer de cuello uterino, que en otros países ya no hay esa enfermedad, lo tratan. Pero aquí en Bolivia seguimos muriendo, no por la enfermedad muchos, sino por los tiempos, la tardanza que está habiendo. Así como se ha movilizado para el COVID, también movilícense para nosotros. Todas las autoridades, todas las instancias, los ministerios, hagan vigilancia de esta situación que está pasando. A esta situación de debilidad institucional se le suma la falta de credibilidad en el gobierno de facto y el colapso del sistema de salud. De manera paralela y a pesar de la epidemia, las protestas continúan en el país. Los pueblos originarios siguen exigiendo reivindicaciones y rechazando el racismo institucional. En respuesta, el gobierno aumenta las medidas de confinamiento, pero sin garantía en el derecho a la salud y la alimentación. Confinar a la población parece más un método político para apagar las protestas. El pueblo pide realmente la atención prioritaria. Somos humanos. Como vuelvo a recalcarles una vez más, no estamos en la hambrecracia, no, estamos en democracia. En Chile aumenta el malestar de la población, la mayoría empobrecida por décadas por la aplicación de modelos y políticas neoliberales. Con las inconformidades aumentan las protestas, que son una cotidianidad en el país desde octubre de 2019. Los pobres son los más afectados por la epidemia. A la enfermedad se suma el despido masivo que aumenta la preocupación de la sociedad chilena por la falla en el sistema sanitario y la falta de transparencia por parte de las autoridades a la hora de declarar el número de contagiados y de muertes producidas por el COVID-19. Esto ha generado que las personas salgan a la calle a protestar. Estamos haciendo no es legal, pero nosotros, porque es la única forma de que lo escuchen. Es protestar y hacer barricada, porque si nosotros protestamos así no lo hacen caso. Entonces la solución es protestar con barricada. Entonces, ¿qué pasa? De que yo no trabajé y no comí. Yo trabajo en construcción, llevo un mes sin poder salir a trabajar, pero aún así yo tengo que salir a las casas de mi vecino para poder hacerle comida a mis propios vecinos. Porque gracias a Dios a mí no me ha faltado, pero yo me muevo con mi gente. Porque si nosotros no lo movimos para ayudarlos, nadie nos está ayudando a nosotros. Si empezamos con 150, ya llevamos como 300 vecinos que han venido acá, impactante, porque hay gente que eran empleadores y están cesantes y han venido con su ollita aquí a buscar la comida. Mientras el Banco Central de Chile confirma una nueva línea de crédito flexible por $23.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, en Santiago de Chile se observan grandes colas de personas en las afueras de las instituciones financieras buscando beneficios y ayudas para mantener a sus familias en medio de esta epidemia que afecta de manera directa la economía del país y las economías familiares. Y las instituciones están todas desarmadas, todas desordenadas. Por ser los bancos, todas esas cosas no están funcionando bien. Para nadie es agradable hacerlo, pero la necesidad hace que nosotros tengamos que pasar por estas incomodidades. Porque pienso que hay mucha gente que no puede salir de su casa, ya sea por una u otra razón. Si el gobierno hubiese hecho un mejor plan, la gente no estaría exponiéndose. Porque en el fondo es su vida que están exponiendo en estar haciendo esta fila por una respuesta que no, en mi caso, no sirve. Aunque los gobiernos latinoamericanos se esfuerzan en solitario para combatir la epidemia, la falta de unidad y trabajo conjunto podría ser un agravante a la situación que enfrenta la región. La ausencia de un proyecto con una perspectiva multilateral podría ser más mortal que el mismo coronavirus. Por ello, Venezuela ha propuesto una conjunción internacional o global para enfrentar el virus. Sin embargo, los intereses individuales de algunos gobiernos siguen estando por encima de los beneficios de la población. En la medida que avanza la epidemia, los países con mayor número de casos se convierten en una peligrosa arma biológica para sus vecinos. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, en nuestra nota positiva, te mostraremos cómo en la ciudad de Cataluña, España, profesoras y docentes durante esta cuarentena continúan adelante con la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva hablaremos cómo comunidades en el estado de Pernambuco, en Brasil, se organizaron para tomar medidas de prevención contra el coronavirus y contra la desatención del gobierno de Jair Bolsonaro. Los centros educativos de Cataluña permanecen cerrados, pero los alumnos no pierden clase. Además, el seguimiento sobre ellos se ha personalizado más durante el confinamiento. Tanto a nivel emocional, que estén bien, que su familia esté bien, que se sepa organizar correctamente. También hay algunos alumnos que no tenían ordenador en casa, se los hemos tenido que dejar. Y centrando los esfuerzos en la realización de problemas y sobre todo en la corrección personalizada. Allí he tenido que dedicar muchas horas, pero creo que el alumnado se ha podido beneficiar de una educación adaptada a sus propias necesidades. Las y los docentes destacan que con el confinamiento los horarios han desaparecido. Claro, estás en casa y te llega un correo y el primer impulso es ir a responder, pero a veces dices, no, son las 7 de la tarde, no voy a responder. Además se instaura como la inmediatez. Los estudiantes esperan que seas rápido contestando porque están pasando un mal momento y una situación complicada para todos, pero esperan que tú estés allí para apoyarles. Especialmente difícil se hace para quienes tienen niños en casa. Porque ellos tienen sus horarios, tienen sus necesidades de atención, de compañía, de seguimiento, tienen horarios escolares, entonces es muy difícil conciliar el ritmo de los niños con el teletrabajo. Lo hemos gestionado con mucha tolerancia, mucha flexibilidad, repartiendo las tareas al 50%, durmiendo muy poco. Y aún así, aceptando que no llegamos a todo. Es imposible. Para la educación especial, el confinamiento se ha hecho particularmente difícil. ¿Imaginan alumnos sordos tomando clase a distancia? No es lo mismo escuchar sonidos o la palabra, la voz a través de un ordenador, que hay una cierta distorsión, que no cuando lo hacíamos de manera directa en las sesiones de logopedia. Además, la brecha digital ha incrementado las desigualdades, sobre todo en aquellas familias que solo tienen un teléfono móvil. Hacer logopedia con un móvil es muy difícil, casi imposible. Y veo como estos alumnos tienen menos oportunidades para acceder al aprendizaje y a la educación. Un sector muy vocacional que demuestra estar siempre al servicio de los alumnos, incluso en los momentos más difíciles, pero nunca suficientemente reconocido por la sociedad. Para Telesur Barcelona, Carlos Collazos y Joan Ortiz y Serra. España progresa a la nueva normalidad. Comercios vuelven a reabrir sus puertas en los barrios que salen a las calles, con medidas de seguridad, pero tratando de normalizar las vidas sin cura a la COVID-19. Se ha notado un poquito más de trabajo, la verdad. La verdad que sí se ha notado un incremento. No mucho, pero bueno, comparado con el lunes pasado, que hace una semana que estamos abiertos, yo creo que se nota un poquito. Y también había hecho mal tiempo. Si hubiera hecho un día soleado, imagino que hubiéramos trabajado un poquito mejor. Andrés decidió abrir un negocio de tatuajes al público tras semanas confinado en su hogar. Aunque con límites de cliente y con uso de guantes y mascarilla, tratan de reactivar sus vidas. Sí, bueno, no sabíamos, al principio no teníamos muy claro si podíamos abrir la semana anterior en qué semana podíamos abrir, pero de todas maneras no teníamos el establecimiento preparado y limpio y preparado para abrir, entonces decidimos abrir hoy y ya lo tenemos todo preparado nosotros. Mientras, en la calle, la ultraderecha pide la dimisión del gobierno de coalición en España. Sectores ligados a los grupos ultra y clases altas centran sus críticas contra el gobierno, en muchos casos con mensajes de odio. Ya estamos hartos de socialismo y de tantos etarras y tanto mierda que hay en el gobierno. Pues me estoy manifestando porque España está muy mal, no me salen las palabras, pero vamos, hay un sentimiento que tengo y mi mujer de ir en contra de este gobierno, en contra de donde nos está llevando.
España, que sufrió uno de los confinamientos más estrictos de Europa, sigue luchando contra los fuertes efectos en la salud y económicos causados por un virus que ha afectado a más de 278.000 personas y ha acabado con la vida de casi 28.000. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Llegamos al final del programa saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net.